Anécdotas de Diógenes, el filósofo más loco de la historia. Diógenes, el insano que quizás fue el más cuerdo de todos. A veces, la lucidez parece locura, y quizás nunca existió alguien tan lúcido y por eso tan incómodo como Diógenes. Él no vivía en palacios, no escribía tratados, no buscaba discípulos, vivía en un barril, se reía de los reyes y usaba su vida como una provocación viva. Donde otros coleccionaban títulos, él coleccionaba preguntas. Donde otros buscaban reconocimiento, él buscaba verdad, no la verdad grandiosa, adornada por teorías y filosofías rebuscadas, sino la verdad desnuda, cruda, desconcertante, aquella que se revela en el modo en que comemos, en que dormimos, en que amamos y principalmente en cómo nos engañamos todos los días intentando parecer íntegros mientras estamos vacíos por dentro. Diógenes incomodaba, no por agresividad, sino por presencia. Era un espejo implacable en un mundo viciado en máscaras. Y quizás por eso lo llamaban loco, porque él rechazaba todo lo que la mayoría pasaba la vida intentando conquistar. Estatus, comodidad, aprobación. Rechazaba no por desprecio, sino por claridad. Veía con ojos limpios lo que los demás solo percibían a través del deseo. Y lo que veía era un mundo aprisionado por convenciones frágiles, por vanidades inútiles, por una búsqueda incesante de algo que, en el fondo, nadie sabía nombrar. Séneca escribió: «Nada es más admirable que aquel que no se admira con nada». Y esa frase parece haber sido escrita para Diógenes, porque él no se dejaba encantar, ni por el oro, ni por el poder, ni por la fama. Su encanto era por la libertad, por la verdad, por aquello que no se compra, no se ostenta, no se vende. Y eso fue lo que asombró a Cicerón al observar a aquel hombre que vivía como si el mundo no lo poseyera, y quizás por eso mismo fuera el único verdaderamente libre, porque todo aquello que no necesitamos defender nos vuelve ligeros, todo aquello que no tenemos miedo de perder nos vuelve invencibles. Diógenes no pedía permiso para existir, él simplemente era crudo, directo, irreverente, pero detrás de la provocación había una espiritualidad práctica, una especie de sabiduría emocional que muchos filósofos solo teorizaron, pero él encarnaba. No buscaba sabiduría en libros, sino en la manera en que se relacionaba con su propio deseo, con su propio miedo, con su propia soledad. No huía de la verdad, vivía dentro de ella, incluso cuando era demasiado incómoda para ser soportada por los demás. Y aquí nace la pregunta que quizás incomode más que cualquier anécdota sobre su vida. ¿Y si la verdadera locura es precisamente intentar encajar en un mundo incoherente? ¿Y si es el esfuerzo diario por agradar, por pertenecer, por mantener una imagen, incluso cuando nos asfixia, lo que revela nuestra insania colectiva? Quizás Diógenes fue el único lo suficientemente cuerdo como para no aceptar vivir una mentira cómoda. Y quizás, al mirarlo con extrañeza, solo estemos intentando huir de la parte de nosotros que reconoce esa misma lucidez adormecida dentro del pecho, cuando la libertad asusta más que la prisión emocional. Hay algo profundamente inquietante en observar a alguien que no necesita nada para existir, alguien que camina entre los hombres sin prisa, sin ambición, sin disfraz. Diógenes dormía en las calles, comía lo que encontraba, se reía de los palacios como quien se ríe de un teatro mal escenificado, y eso, paradójicamente, asustaba más que cualquier amenaza, porque exponía una verdad que casi nadie quería admitir. La mayoría de nosotros vive presa, no por grilletes visibles, sino por un miedo silencioso a no ser aceptado, a no parecer suficiente, a no encajar en las expectativas que se nos dieron desde siempre. La libertad real no es la ausencia de límite, es la ausencia de dependencia emocional de la validación ajena. Y Diógenes encarnaba esa libertad con una naturalidad que dolía a quien la observaba. Su existencia era una afrenta, no por violencia, sino por contraste. Él era lo que nadie tenía el coraje de ser, demasiado libre, demasiado simple, demasiado verdadero. Y eso revelaba la prisión sutil de todos a su alrededor, la prisión de quien necesita títulos para ser respetado, de quien necesita elogios para sentirse amado, de quien necesita conquistas para justificar su propia existencia. El miedo inconsciente a vivir con poco no es sobre la falta de cosas, es sobre lo que revela, porque cuando no tenemos nada que exhibir, lo que queda es quienes somos. Y muchos de nosotros no soportamos ese encuentro porque en el fondo sospechan
que sin las máscaras, sin los adornos, sin las conquistas, quizás no haya mucho allí. Quizás quede solo un vacío que intentamos silenciar con compras, con distracciones, con relaciones superficiales. Y Diógenes, al vivir con casi nada, mostraba lo que sucede cuando ese miedo se atraviesa, el nacimiento de una libertad que no depende de permiso. Él era un espejo, y pocos soportan verse con tanta nitidez, porque no juzgaba, simplemente existía, y su existencia ya era en sí una crítica a un mundo que cambia el alma por la apariencia. No se trataba solo de vivir con poco, se trataba de vivir con verdad, de no necesitar agradar para sentirse digno, de no cambiar la dignidad por la conveniencia, y es por eso que su libertad incomodaba más que cualquier prisión, porque nos hacía percibir cuánto estamos encadenados a ideas que nunca cuestionamos. Quizás la verdadera provocación de Diógenes no residía en sus palabras, sino en el silencio con que caminaba entre los hombres sin necesitar nada, y por eso más íntegro que todo. Y quizás sea esa la pregunta que aún nos lanza, incluso siglos después, de todas las cosas que dices necesitar, ¿cuántas son realmente tuyas? ¿Y cuántas son solo cadenas que aprendimos a llamar comodidad? La lucidez de quien ya lo perdió todo. Y por eso, nada teme. Diógenes no tenía casa, no tenía reputación que defender, no tenía imagen que preservar, y quizás exactamente por eso era tan invencible, porque nada de lo que se le pudiera quitar definía quién era. Y cuando alguien ya no tiene nada que perder, nace una libertad que es casi insoportable para los ojos de quien aún vive rodeado de miedo. Él no solo aceptaba lo poco, disolvía la ilusión de que necesitamos mucho, no se apoyaba en estructuras externas. Su fortaleza era interna e, irónicamente, al haber perdido todo lo que el mundo llama esencial, se volvió inalcanzable. La mayoría de nosotros vive con miedo. Miedo a perder estatus, perder amor, perder el control. Miedo de que alguien vea más allá de la imagen que intentamos proyectar. Y ese miedo sutil nos vuelve rehenes de relaciones que ya no tienen sentido, rehenes de trabajos que vacían, rehenes de un rendimiento constante que intenta compensar una ausencia antigua, la de simplemente ser quienes somos sin pedir disculpas. Pero cuando todo esto cae, cuando la imagen se quiebra, cuando el control se escapa, algo inesperado puede emerger. Lucidez. La lucidez de quien percibe que la pérdida no era el fin, sino el inicio de una nueva forma de habitarse a sí mismo. Séneca decía, quien se prepara para perderlo todo, ya es invencible. Y esa frase lleva un peso emocional inmenso, porque no se trata de desear la pérdida, sino de entender que todo lo externo es transitorio. Y mientras nuestra paz dependa de lo que no controlamos, viviremos en tensión. Pero hay una paz que nace de la aceptación, de la conciencia de que no somos lo que poseemos, ni lo que parecemos, ni lo que dicen de nosotros. Hay una fuerza silenciosa en quien ya tocó fondo y volvió con los ojos más limpios, porque allí, en el fondo, no hay nada más que esconder. Diógenes no se burlaba de la gente por desprecio. Se reía de la ilusión. Se reía de quien creía que el poder es protección. Se reía de quien se sentía superior por vestir telas más caras. Se reía porque percibía cuán frágiles eran todos por dentro y cuánto dependían de aquello que podía derrumbarse en cualquier momento. Y su propia ausencia de posesiones no era una carga, era alivio. Un alivio que solo conoce quien, un día, se vio sin nada, pero aún así íntegro, porque perderlo todo a veces es el único camino para finalmente encontrar. Quizás esa sea la propuesta más radical de Diógenes, desapegarse de la imagen, del miedo, de la necesidad constante de ser algo para alguien, porque cuando ya no necesitamos proteger una versión idealizada de nosotros mismos, comenzamos a relacionarnos con la vida desde un lugar más honesto. Y esa honestidad es feroz, no en el tono, sino en la presencia de quien ya lo ha perdido todo y, por eso, no teme nada más, ni la propia verdad. El desprecio de Diógenes por los títulos y lo que esto revela sobre nuestra inseguridad. Diógenes no veía corona, veía hombres con miedo, con vanidad, con sed de poder. Cuando se burlaba de reyes, filósofos o comerciantes, no era por arrogancia, era por percibir, con ojos desprovistos de convenciones, la farsa que muchas veces se esconde detrás de los títulos. Veía la fragilidad vestida de toga, veía la inseguridad camuflada por medallas, veía el deseo infantil de ser notado en medio del ruido de un mundo obsesionado por jerarquías, y eso, para él, era cómico, pero también trágico, porque donde todos buscaban reconocimiento, él
veía huida, una huida desesperada del vacío que muchos cargaban y no sabían cómo llenar. Vivimos intentando probar nuestro valor. Estudiamos, acumulamos diplomas, subimos escalones, esperando que en algún momento alguien diga que somos suficientes. Pero esa validación nunca es suficiente, porque el agujero que intenta tapar no está fuera, está dentro. Títulos, cargos, prestigio, todo eso puede ser bonito de lejos, pero si se usa como muleta emocional, se convierte en una prisión, porque nos fuerza a mantener apariencias, nos impide equivocarnos en paz, nos aleja de nosotros mismos y nos transforma en personajes de un teatro donde la vulnerabilidad está prohibida. Diógenes rompía ese guión. No aceptaba papeles, rechazaba el juego, y al hacerlo, nos devolvía una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos cuando nadie nos aplaude? ¿Quiénes somos cuando no hay público? Cuando no hay reconocimiento, cuando no hay etiqueta que nos proteja. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, porque exige que encaremos la posibilidad de que quizás hayamos construido una identidad entera basada en la necesidad de ser visto, no en la voluntad de ser verdadero. El estoicismo nos invita a cambiar la apariencia por la esencia, no para aislarnos del mundo, sino para no depender de él para saber quiénes somos. La virtud, decía Epicteto, no necesita testigos, es silenciosa, íntima, firme, y ser íntegro, incluso cuando nadie lo reconoce, es una forma de poder que no se compra, no se conquista, se cultiva poco a poco, en la oscuridad, en la soledad de quien ya no necesita impresionar. Diógenes no despreciaba a las personas, despreciaba los disfraces, y su desprecio era, en realidad, un intento de despertar a los demás, de recordarles que el valor de un ser humano no está en lo que ostenta, sino en lo que sostiene cuando todo se derrumba. Y quizás por eso permanece tan actual, porque en un mundo que aún confunde apariencia con identidad, nos recuerda que la única nobleza real es aquella que nadie ve, pero que lo cambia todo cuando finalmente se siente. La provocación, como herramienta filosófica y emocional. Diógenes no explicaba sus ideas con teorías largas. Usaba el gesto, la imagen, el escándalo silencioso de alguien que se negaba a seguir el guión de la civilidad ciega. Cuando caminaba con una linterna encendida a plena luz del día diciendo «Busco un hombre verdadero», no estaba bromeando, estaba gritando, con símbolos, que había perdido la fe en la autenticidad de las relaciones humanas, que veía en cada rostro una máscara, en cada palabra un guión y en cada acto social un intento desesperado de parecer más íntegro de lo que se sentía por dentro. Provocar para Diógenes no era agresión, era lucidez en movimiento. Usaba lo absurdo para desvelar el absurdo que todos aceptaban como normal. El lujo extremo, la hipocresía política, el orgullo intelectual, los rituales vacíos de una cotidianidad que confundía etiqueta con verdad. Sus anécdotas, muchas veces interpretadas como locura, eran cartas emocionales dirigidas a aquellos que aún tenían el coraje de pensar con el propio cuerpo, no solo con el raciocinio, porque hay preguntas que solo pueden hacerse con el gesto, hay reflexiones que solo nacen cuando se nos saca de la comodidad. Y, en el fondo, Diógenes nos obliga a reflexionar cuántas metáforas vivas usamos todos los días sin darnos cuenta, cuántos rituales repetimos solo para sentir que pertenecemos, cuántos patrones seguimos no por convicción, sino por miedo. Nos arranca de la pulcritud y nos devuelve a lo esencial. ¿Quién eres sin tu personaje? ¿Qué te queda cuando ya no hay papel que cumplir? Su provocación no era sobre los demás, era sobre nosotros, sobre cuánto aceptamos sin cuestionar, sobre cuánto de nosotros mismos fue tragado por convenciones que ya no tienen sentido, pero que aún seguimos por inercia. El alma humana se cansa de parecer íntegra, se cansa de sostener una versión editada de sí misma, y esa extenuación silenciosa se expresa de formas sutiles, una tristeza sin nombre, una irritación constante, una sensación de no pertenencia que persiste incluso entre amigos. Diógenes tocaba eso, desorganizaba, incomodaba, pero porque quería despertar, quería que las personas sintieran, aunque fuera por un segundo, el peso de las capas que cargan sin saber por qué. Y si hay algo profundamente espiritual en su locura, es eso, el coraje de mostrar, con humor cortante y metáforas vivas, que la libertad comienza
comienza donde termina el miedo a parecer ridículo, porque a veces, para reencontrar el propio centro, es necesario atravesar el dolor de despojarse de la vanidad, despojarse de la pose, despojarse de la mentira. Solo así podemos volver a habitar aquello que somos antes de que se nos enseñara a fingir. Vivir con menos, pero sentir más. Diógenes no era un defensor de la pobreza, era un defensor de la libertad. No rechazaba bienes por orgullo, sino porque sabía cuánto podían aprisionar. Para él, no se trataba de tener menos, se trataba de no ser poseído por lo que se tiene. Lo que para muchos parecía locura era, en realidad, un gesto radical de lucidez. Elegía lo esencial. Y esa elección hacía que su vida se volviera ligera, no por falta, sino por presencia. Estaba íntegro en el ahora, porque no necesitaba cargar el peso de mantener apariencias o proteger conquistas frágiles. En un mundo que nos enseña que el valor está en la acumulación, Diógenes caminaba en dirección contraria. Y ese contramano no era estético, era emocional, porque vivir con menos también significa sentir más el silencio, sentir más el contacto, sentir más el instante. Cuando no estamos anestesiados por la búsqueda constante de más, empezamos a escuchar lo que realmente importa. Empezamos a percibir que lo esencial es siempre discreto, que las mayores riquezas no gritan y que el exceso, muchas veces, es una forma sofisticada de esconder un vacío que tememos enfrentar. Marco Aurelio hace eco de esta sabiduría con sobriedad. Poco es necesario para vivir bien, solo lo esencial. Y ese esencial no está en venta, está en la forma en que miramos hacia adentro, está en la decisión de no acumular más de lo que el alma puede soportar, está en la valentía de renunciar a lo superfluo, no solo físico, sino emocional, porque hay sentimientos que cargamos por hábito, no por verdad. Hay culpas que se nos han enseñado, hay expectativas que nunca fueron nuestras y hay pesos que solo permanecen porque no tenemos el valor de soltar. La propuesta de Diógenes, entonces, es profundamente práctica y profundamente espiritual. Es una invitación diaria a abandonar un poco de lo que nos impide sentir. Una ropa que ya no tiene sentido, una relación sostenida por el miedo, un ideal de éxito que nunca fue nuestro, porque a veces lo más revolucionario no es conquistar algo nuevo, es soltar lo que nunca fue necesario. Y en ese espacio que se abre, nace la oportunidad de respirar de otra manera, de mirar el mundo con menos prisa y de percibir que lo que nos sostiene de verdad no es lo que tenemos, es lo que sentimos con integridad. Vivir con menos, sentir más. Ese era el secreto escondido en las anécdotas desconcertantes de Diógenes. Y quizás al escucharlas con el corazón atento, podamos reencontrar dentro de nosotros una libertad que no depende de escenario, de aplauso o de aprobación, solo de presencia, solo de verdad, solo de coraje para volver a lo que siempre fue esencial y estaba todo el tiempo esperando ser visto. Diógenes no era loco, él era libre de ilusiones. Quizás el mundo realmente necesita locos, pero no de aquellos que perdieron el juicio. Necesita a los que se atreven a recuperar la lucidez en un tiempo donde todo parece anestesiado. Diógenes era ese tipo raro, un hombre que, al renunciar a las ilusiones, tocó un tipo de libertad que pocos tienen el coraje de contemplar. No estaba insano, estaba íntegro, era rudo en la forma, pero preciso en la esencia. No gritaba para ser escuchado, vivía de una manera que no podía ser ignorada. Y eso, por sí solo, ya era una declaración de resistencia contra la hipocresía organizada que todavía dicta tantas de nuestras elecciones. Séneca decía que aquel que vive según la razón parece insano a los ojos de la multitud, y no es así hasta hoy. Alguien que se niega a seguir la corriente es visto con desconfianza. Alguien que no se doblega a la vanidad, que no se explica para agradar, que no actúa emociones para ser aceptado, pronto se convierte en objeto de juicio, porque es más fácil llamar loco a quien desorganiza nuestro conformismo que enfrentar la pregunta que nos plantea: ¿y si todos estamos fingiendo que esto tiene sentido cuando en realidad solo tenemos miedo de enfrentar el vacío? Cicerón, incluso con toda su retórica elegante, admitió su perplejidad ante Dios, porque allí estaba un hombre que parecía reírse de todo, pero sin amargura. Se reía de la vanidad, pero no de lo humano. Se reía de la pose,
pero no del dolor. Y quizás su mayor valentía fue precisamente esa, no volverse cínico, incluso viendo de cerca la falsedad con que tantas relaciones se construyen. Podría haber elegido el desprecio, pero eligió la risa, una risa firme, limpia, lúcida, una risa que decía: sé lo que están intentando esconder, y está bien, también soy humano, pero elijo no mentirme a mí mismo. Al final, Diógenes nos devuelve a la pregunta que nadie quiere escuchar, pero que quizás sea la más importante. ¿Y si el verdadero delirio es vivir intentando agradar a quien nunca vio nuestro dolor? ¿Y si el esfuerzo constante por encajar, por corresponder, por conquistar, es solo una huida elaborada de aquello que realmente importa? ¿Quiénes somos cuando dejamos caer los escudos? ¿Qué queda? Cuando el maquillaje emocional se disuelve, quizás quede lo que él siempre buscó con su linterna, encendida bajo el sol, un ser humano verdadero, alguien que no necesita adornos para ser íntegro, alguien que, incluso herido, elige vivir con el alma expuesta, y es así, puede ser la forma más rara y más lúcida de libertad.